Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 5. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Es una máquina herramienta muy conocida como fresadora. El equipo está conformado por Diego Iván Cortés Martínez, Adolfo Ángel Covarrubias de Arenaga, Irving Gómez Díaz, Maribel Hernández Sánchez, Ricardo Solís Gómez, Jonathan Vázquez Moreno y su servidor Emanuel Espino. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con el tema. A continuación les voy a explicar para qué sirve la máquina herramienta, la fresadora. Bueno, esta máquina básicamente sirve para realizar trabajos mecánicos por arranque de viruta, mediante el movimiento de una herramienta rotativa de varios filos de corte que se denomina como fresa. Mediante el fresador se pueden mecanizar los más diversos materiales, desde madera, acero, hasta superficies planas y curvas. En las fresadoras tradicionales, las piezas se desplazan acercando las zonas a mecanizar a la herramienta, permitiendo obtener formas diversas desde superficies planas hasta otras más complejas. Bueno, ahora les voy a platicar un poco sobre sus inicios en la fresadora. A principios del siglo XIX, las fresadoras se han convertido en la máquina por excelencia de los mecánicos. Gracias a la incorporación del control numérico, son las máquinas herramientas más polivalentes por variedad de mecanizados que se pueden realizar y por la flexibilidad que ofrece. Debido a la variedad inmensa que existe de mecanizadoras, que se pueden realizar en las fresadoras actuales, el amplio número de máquinas diferentes entre sí, tanto en su potencia como en sus características técnicas. Eso lo veremos un poco más adelante viendo los tipos de fresadoras que se pueden encontrar en el mercado, y dependiendo sus características y en los usos, dependiendo de los requerimientos que se utilicen por demanda del cliente. Bueno, como ya vimos para qué sirve la herramienta máquina fresadora, a continuación les vamos a mencionar los requerimientos principales necesarios para su instalación. Bueno, básicamente en el taller se necesita un área determinada dependiendo de las dimensiones de la herramienta. Como vamos a ver a continuación, por mis otros compañeros existen distintos tipos de fresadora. Vamos a tomar en cuenta las dimensiones de la fresadora y vamos a determinar un espacio. También necesitamos una estructura donde se vaya a montar esta fresadora. Necesitamos que la estructura esté a la altura de los distintos trabajadores que vayan a manipular esta máquina. Se debe de realizar un promedio de las alturas para tener en cuenta a qué nivel de altura debemos de tener esta fresadora, básicamente para evitar lesiones a largo plazo. También necesitamos tener una buena alimentación eléctrica. Las distintas fresadoras tienen diferentes características que se manejan a diferentes potencias. Y básicamente, si queremos mejorar la experiencia de uso de esta fresadora, podemos agregarle a la estructura unas llantas especiales en sus 4 partes inferiores para poder moverla o trasladarla, ya sea dentro del taller o ya sea que se pueda montar a un vehículo para su transportación si se quieren realizar trabajos al exterior, dependiendo el uso o las circunstancias que el operador necesite. A continuación, vamos a ver cuáles son las dimensiones de una fresadora universal. Vamos a ver un modelo en especial que es el MU/2GH. Este modelo tiene una superficie de servicio de banco de 1300 milímetros por 300 milímetros. El número de tamaño de ranura en T tiene 3/16 de milímetros. El centro
de ranura T es aproximadamente de 70 milímetros. El giratorio de banco es de 45 o menos 45 grados. La carrera longitudinal en el eje X es de 700 milímetros. La carrera longitudinal en el eje Y es de 215 milímetros. Y la carrera vertical en Z es de 450 milímetros. El número de avances con el que cuenta esta fresadora, este modelo en especial, es de 18 avances. El límite de avances longitudinal por minuto es de 23 a 420. Yéndonos ahora a cuál es su peso bruto en kilos, varía entre 2.200 kilogramos a 2.600 kilogramos. Sus dimensiones en metros tenemos las siguientes: 1.73 por 1.37 por 2 metros. Eso es lo que respecta en el modelo MU diagonal 2GH. En lo que respecta al modelo MU 3GH, tenemos las siguientes medidas o dimensiones. En la superficie de servicio de banco, en los milímetros, es de 1400 milímetros por 330 milímetros. El giratorio de banco, también al igual que el modelo pasado, es de más o menos 45 grados. En lo que respecta a la carrera longitudinal X en milímetros, respecta 800 milímetros, una diferencia con el modelo anterior de 100 milímetros. En la carrera transversal Y es una longitud de 260 milímetros. Y en el eje Z es una longitud de 510 milímetros. Por último, el peso bruto de este modelo es de entre 3.200 kilogramos y 3.700 kilogramos. Por último, sus dimensiones en metros es entre 1.82 metros por 1.6 metros por 2.18 metros. Estas son las dimensiones de los dos modelos. Recordemos, vimos el modelo MU diagonal 2GH y MU diagonal 3GH. A continuación vamos a ver cuál es el costo de las fresadoras. Estaremos analizando los precios de diferentes fresadoras, como por ejemplo la mini máquina de fresado CNC XH7136, la cual va desde $17.900 hasta $18.600, lo cual equivale a alrededor de 300 a 400.000 pesos mexicanos. Y la fresadora de metal CNC VMC 650, la cual va desde los $20.000 hasta los $22.000, lo cual equivale de alrededor de 400 a 500.000 pesos mexicanos. También les voy a mencionar algunas de las actividades que se realizan a la hora de realizar el mantenimiento a una máquina fresadora, la cual es revisión de mangueras, revisión de distribuidor hidráulico, revisión de válvulas direccionales, revisión de bombas, revisión de válvulas antirretorno, y para lo cual se necesitan también diferentes materiales y actividades, lo cual es el aceite, el refrigerante, la inspección visual, la inspección auditiva de vibración y la verificación, lo cual nos da un total de 16.500 pesos. Y en cuanto a las herramientas, equipos y materiales, da un total de 51.810. Ya juntando los totales, llega a un total de 68.700 pesos, lo cual es el precio que se genera anualmente. Requerimientos de operación para una fresadora. Número 1. Mesa. En ella es en donde colocaremos la pieza que necesitamos desbastar.
Sobre la mesa se fija el bloque de metal en bruto que se va a trabajar, usando distintos sistemas de amarre. El sistema más común es sujetar la pieza con una mordaza, tornillos y tuercas en tipo T, ya que la pieza tiene que estar fuertemente fijada y en la posición adecuada antes de comenzar el fresado. Número 2. Manivelas. Son las que dan movimiento a los ejes cartesianos. Existe una en X, existe una en Y y existe una en Z, respectivamente. Con ellas desplazaremos el componente sujeto a la cama y el husillo que contiene la fresa. Pueden poseer más de uno de estos elementos según la cantidad de movimientos disponibles que tenga la máquina, o claro, la cantidad de ejes. O si colocamos un cuarto eje de giro, como les comentaba. Número 2. El cabezal. En él se encuentra el dispositivo que sujeta y asegura el elemento cortante. En algunos casos puede contener el botón de encendido y accesorios como lámparas y mangueras. Materiales que pueden procesar una fresadora. Mediante el fresado se pueden mecanizar diversos tipos de materiales, como variedad de tipo de madera, tipos de acero, fundición de hierro como artículos ya moldeados o preterminados, metales no férricos como el aluminio, el cobre, el plomo y el níquel, y materiales estéticos que abarcan desde el Kevlar, fibra de carbón y material autorreparante. Mi presentación fue basada en Manufacturing Technology, Materials, Processes and Equipment del año 2011 por el escritor Boca de Ratón de Florida, Estados Unidos, CRC. A continuación les mencionaré los elementos de seguridad en cuanto a la máquina. En cuanto al manejo de una fresadora, hay distintos puntos que debemos de tener en cuenta. Uno de ellos es manipular con extremo cuidado a las fresas, ya que disponen de aristas vivas muy cortantes. Otro punto sería montar correctamente la herramienta en el husillo, las chavetas de arrastre del husillo en el alojamiento correspondiente del portaherramientas, asegurar el correcto sentido de giro de la herramienta, asegurarse de que nadie active el giro del husillo mientras realizamos el cambio de posición de la correa del cabezal, asegurar el correcto agarre de la pieza, trabajar con todos los sistemas de seguridad que disponga la fresadora, quitar las virutas con escobilla, gancho o con aire comprimido. A continuación les mencionaré los elementos de seguridad para el operador. Al manipular una fresadora hay que observar una serie de requisitos para que las condiciones de trabajo mantengan unos niveles adecuados de seguridad y salud. Los requisitos más frecuentes con este tipo de máquinas son contactos accidentales con la herramienta o con la pieza en movimiento, atrapamientos por los órganos de movimiento de la máquina, proyecciones de la pieza, de la herramienta o de las virutas, dermatitis por contacto con los líquidos, refrigerantes y cortes al manipular herramientas o virutas. Para los riesgos de contacto y atrapamiento deben tomarse medidas como el uso de pantallas protectoras, evitar utilizar ropas holgadas, especialmente en lo que se refiere a mangas anchas o corbatas, y si se trabaja con el pelo largo, llevarlo recogido. Para los riesgos de proyección de parte o totalidad de la pieza o de la herramienta, generalmente por su ruptura deben utilizarse pantallas protectoras y cerrar las puertas antes de la operación. A continuación, les mencionaré lo que son algunas capacidades de la fresadora con estos ejemplos. Que es el fresado frontal. Esta operación hace superficies planas en la cara de la pieza de trabajo, además de mecanizado que se realiza en las superficies que son perpendicular en el eje de la cuchilla. El fresado lateral es el proceso de mecanizado que produce una superficie vertical plana de una pieza de trabajo.
Esta ocupación se realiza utilizando la fresa del corte lateral. El fresado Stranding es un proceso en el que se utilizan dos fresas laterales para mecanizar dos lados opuestos a una pieza del trabajo simultáneamente. La molienda de la forma es el proceso de mecanizado en un torno especial compuesto por curvas, líneas rectas o completamente curvas en un solo corte. El fresado de engranes. Este proceso nos dice que se usa para cortar engranajes de la pieza de trabajo y la operación se realiza mediante el uso de fresas formadas llamadas cortadores de engranajes envolventes. Las siguientes menciones son ejemplos de las máquinas semejantes a lo que es la fresadora. Uno de estos es el torno, que realiza los cortes según las condiciones requeridas. Esto se conoce como mecanizar las piezas de forma geométrica. El siguiente es taladradora, utilizada para perforar formas predeterminadas de materias primas. Una de las siguientes es la cepilladora, la lijadora, la cizalladora, que nos dice que la última generación de esta cizalladora permite cortar cualquier tipo de metal de una forma limpia y exacta. Y por último, la abrochadora. Características técnicas. Dimensiones de la mesa: 1370 por 254 milímetros, 54 pulgadas por 10 pulgadas. Ranuras de 3 por 16 milímetros por 63 milímetros. Distancias entre nariz del huesillo y la mesa, de 40 a 406 milímetros. Movimientos. Movimiento automático en eje X, Y y Z, 700, 400, 406 milímetros. 27.5, 15.7, 16.16 pulgadas. Movimiento manual eje X y Y. X, Y y Z, 775, 400, 406 milímetros, 30.5 pulgadas, 15.7 pulgadas, 16 pulgadas. Cabezal. Revoluciones del huesillo variables: 10, 3.600 revoluciones por minuto. Cono de huesillo ISO 40. Giro del huesillo más menos 900 grados. Ambos lados más menos 45 grados adelante. Salida de la pinola: 125 milímetros. Avances de la pinola: 0.04, 0.08, 0.15 milímetros por revolución. Distancia entre el eje del huesillo y la columna: 200, 680 milímetros. Desplazamiento del brazo de 480 milímetros. Motores. Potencia: motor principal 5 HP, motor de bomba de refrigeración de 1 octavo HP. Otros datos: área de ocupada por la máquina de 1480 por 1500 milímetros. Altura de la máquina de 2350 milímetros. Peso neto de la máquina de 1280 kilogramos. Alimentación eléctrica de la máquina de 220 volts por 60. Ejercicio de la máquina milimétrica. Accesorios de corte: 10 fresas MS4JC de 10 milímetros de diámetro, 5 fresas VF 2S DB de radio de 5 milímetros, 5 fresas VF 2S de radio de 2 milímetros, una fresa planadora rotatoria ASX 445 250S10R.